Con la llegada del Internet, el conocimiento humano alcanzó cada rincón del planeta. Estamos literalmente a un clic de distancia de acceder a todo lo que nos ha traído hasta aquí. Ya no es el privilegio de unos pocos. Evolucionamos para ser capaces de aprender de cualquier era, cualquier ciencia y cualquier cultura. Parece la utopía perfecta, ¿no? La democratización absoluta de la información. Pero toda moneda tiene dos caras. Mientras el conocimiento se democratizaba, crecía su hermana caótica al mismo ritmo, la desinformación. Y ojo, no hablo de la inteligencia artificial, este problema viene mucho antes. Páginas web enteras saturadas de teorías sin sentido, noticias cargadas de negatividad solo para impactar al espectador, y redes sociales convertidas en el megáfono favorito para las conspiraciones más ridículas inventadas por nuestra especie. Bueno, y las conspiraciones han existido desde la antigüedad, como por ejemplo cuando los romanos decían que Nerón no había muerto, o en la Edad Media cuando decían que todos los pozos estaban contaminados. Y claro, algunas han resultado ser ciertas, pero hoy no vamos a desmontarlas una por una. Hoy vamos a responder una sola pregunta. ¿Se puede debatir con un conspiranoico? ¿Qué tal todo, bro? ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo vas? Bien, pues bueno, preocupado la verdad. ¿Y eso? ¿Pasó algo? En casa se vacunaron todos contra el COVID, les dije 1000 veces que no lo hicieran y les metieron microchips en la sangre. Y ahorita se las están calentando con radiación. Tengo a pura dieta de cilantro y agua destilada para sacarles los metales del cuerpo. Ah, ya veo. A ver, pero si sabías que la red 5G la activaron para saber todo lo que hacemos y para enfermarnos también, hasta para saber si vamos al baño. Bueno, yo creo más bien que la señal del celular. Espera, pero eso no es lo peor. ¿Sí sabías que la humanidad no tiene más de 500 años y que las palomas son drones? De verdad no creo que... ¿Eso que te estás tomando ahí tiene agua con flúor? A ver, ¿tú qué comes exactamente en un día normal? Pues lo normal, café, pan, lo que hay. Claro, por eso es que no lo puedes ver. La comida moderna está diseñada para calcificarte la glándula pineal y no permitirte pensar. Los que comemos limpios somos los únicos que tenemos la mente despejada y vemos la verdad. Básicamente estás comiendo veneno para no pensar, hermano. Te quieren dócil. Oye, pero espera, ¿de dónde sacas todo eso? ¿Tienes alguna fuente confiable? ¿Tienes estudios que corroboren esa información? ¿Dónde la puedo leer? ¿Fuentes? Claro que tengo fuentes. Mira este TikTok de 15 segundos. El 5G y el grafeno. ¿Qué? Pero lee lo que dice ahí abajo. Ahí está la evidencia. Abre los ojos. Lo que acabas de ver no es solo otra conversación absurda, es un patrón sistemático. Si te das cuenta, no importa lo que respondas, por cada argumento lógico que das, te salen con 30.000 preguntas más y con 30 teorías diferentes. Si intentan resolver un problema, terminan enredados en 1000 más. A esto en debate se le conoce como el galope de Gish o la técnica de agotamiento por sobrecarga. El objetivo no es demostrar que tienen razón con datos, sino despistar al opuesto y agotarlo intelectualmente. Si tratas de apagar un incendio, te tiran 10 bombas de humo más. Pero ¿por qué caen ahí tan fácil? Y más importante, ¿por qué es tan difícil hacerlos cambiar de parecer? Aquí entran en juego varios factores claves de la psicología humana. El efecto Dunning-Kruger. Es el sesgo cognitivo, donde las personas con menos conocimiento sobre un tema sobreestiman drásticamente su propia habilidad. Leen dos publicaciones en redes sociales o ven un video corto y sienten que saben más que la comunidad científica global, que lleva décadas estudiando el mismo tema. El sesgo de confirmación. Un conspiranoico no busca aprender, busca validar su punto. Descarta cualquier prueba etiquetándola de manipulación por las élites y abraza cualquier rumor que confirme lo que ya quiere creer. El complejo de superioridad y la purificación. Aquí entra el vuelco de la alimentación. Atribuyen su iluminación a las dietas o a ciertos alimentos que rechazan, afirmando que la comida del resto de la población está hecha para adormecer el cerebro o calcificar la glándula pineal. Esto convierte una creencia en un estilo de vida superior. Ya no solo saben más que tú, sino que físicamente se sienten más limpios. Si intentas razonar con ellos, para su lógica, tú no tienes la capacidad de entender porque tu cerebro está intoxicado. La prueba reina, el algoritmo y TikTok. Cuando pides una sola evidencia sólida, te salen con esta trampa moderna. Un video vertical de 15 o 30 segundos con música de suspenso, una voz de IA, imágenes extraordinarias. Tiene más peso argumentativo para ellos que un siglo de literatura científica. El problema de los algoritmos de las redes sociales es que no están diseñados para entregar la verdad, sino para retener tu atención mediante el morbo y la paranoia. Y por último, el sentido de pertenencia y el camino fácil. Creer en una conspiración da un superpoder psicológico, sentirse especial,
Pensar yo sé algo que la masa ignorante no sabe, otorga un propósito y un grupo de pertenencia. Por eso llevarles la contraria no se siente para ellos como un debate de ideas, sino como un ataque directo a su propia identidad. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es posible debatir con un conspiranoico? La respuesta corta es no. En términos tradicionales, no. Un debate presupone que ambas partes están predispuestas a cambiar su punto de vista siempre y cuando se presente evidencia lógica. Pero la conspiración funciona como una fe dogmática. La falta de evidencia en la conspiración es, para ellos, la prueba definitiva de lo bien que está ejecutada la conspiración. Hoy apenas hemos tocado la punta del iceberg. Cada uno de estos fenómenos psicológicos tiene raíces muy profundas. Si te interesa que hagamos un video completo sobre cada uno de estos fenómenos psicológicos, deja aquí tu comentario. Y dale like si te ha gustado este viaje por los pliegues de la mente humana. Suscríbete y déjanos una opinión sobre lo que piensas de estos sesgos psicológicos y si alguna vez te has topado con una persona así. Nos vemos en el próximo video.